FM 89.1, Radio Universidad. Luego vamos a seguir conociendo historias de argentinos y argentinas que estuvieron o están en el exterior, que quieren volver y no pueden hacerlo debido a las restricciones que existen en las fronteras. Y en este momento vamos a conocer la historia de Marcela Díaz, una argentina que sí volvió. Yo había entendido mal, pensé que todavía continuaba allá, pero pudo regresar, estuvo varada en México y vamos a saber cómo están ahora, los argentinos que vuelven también, porque hay todo un proceso interno que hay que reacomodar después de tantos días fuera del país, y no por una elección, sino por obligación, y también porque México fue especial, ¿no? Debido a la política de su presidente, y bueno, a esta especie de negación, podemos decir, había como una negación del coronavirus en México, sí. Por lo menos lo hubo hasta hace un tiempo, seguro cuando también estuvo Marcela Díaz allá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Camila y Gastón te saludamos. Marcela, gracias por atendernos. Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es Gracias un poco... ¿Cuándo volviste? El 22, el miércoles. Recién llegada, estás recién llegada prácticamente. Exactamente. Bueno, contanos un poco tus peripecias. ¿Cuándo te habías ido en México? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Se te costó o no tanto volver? Imaginamos que sí. Bueno, nosotros nos fuimos en un vuelo el 16 de marzo y ya cuando estábamos entrando al avión, en ese mismo momento, se canceló el vuelo de regreso. Prácticamente ahí empezamos a pensar que algo raro estaba pasando. Previo a salir, vos decías la negación del gobierno de México. No solo el gobierno de México negaba, creo que este mecanismo nos atravesó de alguna manera a todos por el desconocimiento, por las medidas que aún no se habían tomado en nuestro país. México no estaba considerado país de riesgo, por lo tanto, cuando me comuniqué con la agencia y empecé a averiguar la posibilidad de cancelar el viaje, la respuesta fue: no pasa nada, en México no pasa nada, no es un país de riesgo. Incluso fue la respuesta en mi trabajo, cuando planteé, como yo trabajo con niños, la posibilidad de hacer cuarentena a mi regreso en el caso que viajara, y me dijeron: no podés hacer cuarentena, eso solamente para los que vienen de España, de Italia. No, creo que no era España, era Italia, China y los países llamados de riesgo. O sea que nos encontramos, como nos pasó a la mayoría de los argentinos, con un cambio vertiginoso, ¿no? Que era como un día a día, la realidad iba cambiando constantemente. ¿Con quién fuiste? ¿Con quién viajaste? Con mi marido y mi hija. Ajá. Mi marido es médico, especialista en psiquiatría. Él cumplió justamente allá 65 años, lo cual también lo ubicó. Esto fue lo que nos dijeron en el consulado cuando, bueno, en este llamado donde pudimos volver, que nos estaban llamando porque él era considerado persona de riesgo. Ajá. Por su edad. Claro. Me decías que cuando ya estaban en el avión ya se enteraban de la cancelación de la vuelta. ¿Cuándo tenían previsto? Exactamente. Aeroméxico, nosotros teníamos el viaje de regreso para el 27 de marzo. Ajá. Y Aeroméxico canceló ese vuelo. ¿Las razones se las explicaron? No. En ese momento no. Cuando llegamos empezamos a tratar de comunicarnos telefónicamente, era prácticamente imposible, y a partir de ahí empezó primero el intento de, reprogramar el vuelo. Lo logramos hacer para el 16 de abril. Con Aeroméxico, y a partir de ahí empezó lo que sucedió y lo que sigue sucediendo con Aeroméxico, que es que se fueron cancelando los vuelos. Aeroméxico
digamos, daba como razones que la cancelación era por decisión del gobierno argentino, porque había cerrado las fronteras, y la respuesta en ese momento del consulado era que nos teníamos que comunicar con nuestras respectivas aerolíneas. Bien, ¿y cómo fue el proceso de comunicarse finalmente con la aerolínea para poder arreglar el viaje de vuelta? ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira, el proceso fue y sigue siendo muy complejo, porque yo estoy, digamos, de regreso, pero sigo en contacto con los varados de Aeroméxico. Muy complejo por lo siguiente. Primera cuestión a aclarar. Cuando se habla de los vuelos de repatriación de aerolíneas argentinas, lo que, digamos, es un vuelo que tiene un costo, es un vuelo como si fuera un vuelo comercial, que tiene el costo de $600, pero que tiene la particularidad que vos solamente lo podés comprar ese boleto si estás en un listado que provee el consulado a la aerolínea. De ese modo, entonces, tengo entendido que primero los que pudieron regresar son los que habían comprado el ticket a través de aerolíneas argentinas. Esos paulatinamente fueron regresando. A posteriori fueron llamando del consulado a aquellos que consideraban vulnerables. Esto, digamos, ocasionó mucha confusión porque la gente empezó, como esta información no era clara, o sea, era porque uno le contaba al otro, sí, a mí me llamaron y me dijeron, pero al final, y el que viajó decía, pero yo vi toda gente joven, bueno, esto es lo que sigue pasando, pero entonces, ¿cómo puede ser? Todavía queda gente, esto es importantísimo. Por ejemplo, yo estoy en contacto con un matrimonio que tienen 74 y 75 años aproximadamente. ¿Y siguen ahí varados? Y siguen varados. Y gente que tiene patologías y siguen varados. Por lo tanto, están en estado de desesperación y no entienden cuál es el criterio con el cual se selecciona a la gente. Lo que pasa que como esta información es algo que se reserva el consulado y se reserva la aerolínea, bueno, lo que genera es confusión. Sí, todavía sigue gente varada que está en riesgo. Nosotros, lo que sucedió es que, bueno, ya te digo, hubo un primer vuelo el 6 de abril, un segundo vuelo el 16 aproximadamente, no recuerdo con exactitud, sí, y este tercer vuelo de aerolíneas. El llamado que recibimos fue, a mi marido, usted está en un listado, por persona de riesgo. Yo pensé incluso que, porque se decía que estaban tratando de también contactar a los médicos, como pasó en otros países. Por ejemplo, en España, el personal de salud fue rápidamente repatriado. Bueno, yo creí que a él lo llamaban también por médico, pero no, lo que figuraba, nosotros habíamos llenado todo tipo de formularios con los datos, etcétera, fue que por la edad y si contábamos con $600 para pagar el pasaje. Claro. Que hubo mucha gente a la cual le hicieron el llamado y dijeron que no contaban con $600, porque además pensá que son grupos familiares, nosotros tuvimos que desembolsar $1.800, que es muchísimo dinero. Tengan en cuenta que no hubo tampoco algún tipo de contemplación, por ejemplo, de no pagar el 30% del impuesto, es decir, es mucho dinero para también usar la tarjeta, más el gasto porque todo eso corrió por nuestra cuenta, el gasto de alquiler. Nosotros, en lo personal, pudimos alquilar un departamento en Playa del Carmen. Pagamos un mes entero, porque salía más barato,
nos fuimos antes, pero mucha gente, como no sabía de la fecha de regreso, iba pagando por día, con lo cual se le elevaba el costo. Claro. Ustedes se vieron venir que esto iba a dar para mucho tiempo y por eso, bueno... Claro, eligieron eso. exactamente. Y Ahora, por eso tomamos esta decisión. Y algo muy importante que me pidieron que les transmita es la situación con los seguros de salud, porque habían dicho que iban a estar vigentes hasta, o sea, todos los que viajamos vamos con seguro de salud contratado o por la tarjeta de crédito, ¿no? Que automáticamente se habilita. El tema es que se había dicho que iban a seguir vigentes hasta tanto se pudiera volver. Se prorrogaba, pero no se prorrogó nada. Exactamente, claro. Exactamente, y están en estado de desesperación porque, bueno, más pasa el tiempo, más avanza el virus en México y más complicada la situación de los argentinos en el caso de tener que recibir una ayuda en salud. ¿Fueron testeados al arribo en Argentina? No, nosotros, mira, es así, lo que se te toma, antes de subir al avión, te toman la temperatura en México y al llegar a Argentina tenés que llenar una declaración jurada de si tenés o no los síntomas. Si vivís en Capital Federal, que es mi caso, automáticamente pasás a cumplir la cuarentena en un hotel de gobierno de la ciudad, o el que disponga el gobierno de la ciudad, que es mi situación hoy. Ajá. Yo estoy en este momento en un hotel en Congreso. A los días lo que nos informaron es que al día 7, entre el día 7 y 9, se nos va a hacer el hisopado y que si este da negativo podemos terminar de cumplir la cuarentena en nuestras casas. En el caso de que dé positivo, bueno, supongo nos dejarán acá o no sé, nos darán la atención que corresponda, no sé exactamente. ¿Allá cómo se manejaban? Porque sabemos que no había obligatoriedad de la cuarentena, de acuerdo a lo que dispuso López Obrador, el presidente, pero ¿cómo era hasta que se vinieron la vida en México? Estaban en DF, ¿no? No, nosotros estábamos en Playa del Carmen, me habías dicho en Playa del Carmen, sí. Exacto. Mira, en Playa del Carmen, mientras que cumplí lo contratado, que era en un hotel all inclusive, había mucho cuidado en cuanto a que te pusieran alcohol en gel en la entrada de los restaurantes, que no, digamos, no te dejaban el autoservice, lo fueron limitando, o sea, iban tomando medidas los hoteles. No se podían hacer shows en vivo o agrupar gente, o sea, hubo mucho cuidado. Después, ellos se iban manejando por fases, ¿no? Y, digamos, ya entraron en fase 2, con la prohibición del agrupamiento de personas. Después fueron clausurando el acceso a la playa. Yo ya cuando me mudé a Playa Centro, que empecé a alquilar porque se me terminó el alojamiento que tenía contratado, ahí ya estaba restringido el acceso a la playa. Y paulatinamente fueron cerrando los negocios. Ya cuando nos volvimos estaba era obligatorio el uso de barbijo lo que sí se notó en Playa del Carmen es que no había gente, porque prácticamente quedamos nada más que los que conviven o los que viven en playa, que no están justamente alojados en las zonas de turismo. Mucho control policial y militar, supongo porque hay muchísimas viviendas vacías y no quedaron turistas porque digamos los otros países fueron repatriando a su gente, ¿no? Creo que quedamos los argentinos. La mayoría se trató de alojar en Cancún, que es donde está el aeropuerto. Nosotros por
un cuidado de salud, decidimos quedarnos en el lugar donde había menos gente, para sentirnos más seguros, ir al supermercado. El supermercado estaba prácticamente vacío, y en algunos lugares no podías entrar sin barbijo. O sea que nuestra percepción, más allá de lo que diga López Obrador, era de cuidado. Claro, pero partía de la conciencia, ¿no? De cada uno, no de la imposición, porque, bueno, permanentemente se hacía público esto de... Claro. Exactamente. Bien. Lo que pasa es que hay que considerar que Playa del Carmen es un lugar que vive absolutamente del turismo. Los dueños de los hoteles y de los departamentos, o por lo menos lo que nosotros pudimos percibir, es que la mayoría son de otros países y cuidan mucho, obviamente están cuidando su negocio, no creo que tuvieran ganas de cargar con mucha cantidad de casos, ¿no? Seguro. Te agradecemos, Marcela, por este rato, y bueno, ahora a esperar, ¿no? A esperar que pasen estos días, porque deben tener... Lo que puedo pasar es las cifras, más o menos, porque lo que hicimos en el grupo de autoconvocados es censarnos entre nosotros, y quedaban, antes de los 3 últimos vuelos, quedaban 1.665 varados. Hay 260 varados en la Ciudad de México. El problema es que ahora si los vuelos de repatriación se hacen desde Cancún, los de Ciudad de México se van a tener que mover hasta Cancún. Claro. Esto de que Aeroméxico, otro dato importante, es que es miembro de SkyTeam, al igual que lo es Aerolínea, y no se están haciendo los endosos y no se están aceptando los endosos, o sea que las personas están pagando doble. Yo creo que es una cuestión muy importante dar cuenta de que los vuelos son pagos, porque hubo bastante agresión por parte de los argentinos también en que cómo van a gastar la plata de los impuestos de los argentinos en traer a la gente que se fue de viaje, ¿no? Bueno, la gente que se fue de viaje, además de lo mal que la está pasando, si quiere volver tiene que pagar doble. Esto es importante que se sepa, ¿no? Bien. Porque, bueno... No, está bien que lo aclares, porque es verdad, ¿no? A veces se señala demasiado con el dedo acusador y bueno, hay que saber cómo se va dando esto y en realidad cómo también se define, ¿no? El tema de la repatriación de acuerdo a lo que es el tema impositivo y demás, ¿no? Así que está bueno saberlo. Te agradecemos por este testimonio y bueno, a esperar, como decías, estos días para volver a casa, que debe ser lo que ansían desde hace mucho tiempo y bueno, ahora hay que esperar esa cuarentena en el hotel. Te agradecemos y saludos para todos. Adiós. Que ande bien, hasta luego. Marcela Díaz, una argentina que estuvo en México, varada con su familia, con su esposo, con su hija. Estuvo, un mes prácticamente también, como nos contaba ayer Jimena, que está en Miami, alquilando otro lugar, aparte de la reserva que tenía, hasta que pudo sacar el pasaje de vuelta, ¿sí? Abandonados prácticamente, los argentinos a la buena de Dios y de lo que pudieran hacer para después sí regresar una vez que se autorizaba de la Argentina la vuelta, ¿no? Y nos decía recién, importante saberlo, que están pagando doble los pasajes de vuelta, los argentinos que todavía quedan en México y que son un montón. Yo entendí bien, dijo 1.600 en total, ¿no? Sí. 1.600 en total, de los cuales 200 y pico están en la Ciudad de México. Impresionante el número, todavía. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.